Listo, jefe, ya inició la grabación. Gracias, Lady. Es una cordial bienvenida a esta jornada de cierre de esta semana del idioma, los libros y las bibliotecas. Desde el campo Bucaramanga le damos un saludo a todos los que están conectados de las demás redes y campos. Y bueno, nuevamente con el profesor Juan David, en una jornada de conversación con estos temas que corresponden a la palabra y al uso de ella en las narrativas que tenemos como en nuestra condición humana. Muchas gracias a todos los que están conectados, a los que están aquí presentes. Profesor, muchas gracias por este apoyo en esta actividad de esta semana y bienvenido nuevamente a su casa. Tiene usted la palabra, permiso. Bueno, como siempre, muchas gracias por la invitación. Para mí es motivo de orgullo poder, digamos, compartir y hablar de estas obras, de estos libros, con la comunidad de la universidad, con personas externas, con estudiantes también acá presentes. Entonces, nuevamente, y como siempre, gracias por asistir y por conectarse. Entonces, hoy vamos a hablar de una novela que se llama Jiménez. Cuando me preguntaron acá en la biblioteca de qué obra me gustaría hablar, pues en vez de hablar de una obra así, digamos, canónica o famosa, ¿no? Hemos hablado anteriormente, por ejemplo, he hablado acá de La Vorágine, he hablado de la obra narrativa de Borges, de Animal Farm, por ejemplo, el lunes. Bueno, dije, no, quiero hablar más bien de una obra menos conocida, pero creo yo de suma importancia, que es la novela Jiménez, de señor Luis Noriega. Entonces, acá César nos está ayudando poniendo un código para que los que están acá y los que están allá también en sus conectados puedan leerlo y empezar con el tema de la ciencia ficción, porque Jiménez, ¿no?, es una novela de ciencia ficción. Entonces, vamos a leer este código y pues a ver qué entienden ustedes por ciencia ficción. Primero, la primera actividad es escribir, como en ¿qué son las primeras cosas que les ocurren, al ver la palabra con términos ciencia ficción? Y lo segundo es una pregunta que tiene 4 opciones, entonces, para que vayan diligenciándolas o llenándolas. No, César, creo que sí puede poner la última esa para que lo lean acá. Entonces vayan escaneando ahí el código. ¿Comparto las diapositivas? No, creo que ahora uno puede mirar ahí cómo que respondieron ellos. Acá, si no cierra después el código. No. Sí. Sí. Sí, las 4 no. Hay una. Aló. Sí. No, la Buenas tardes, señor Armando. ¿Cómo está? Yo la Rutilla.
Yo le dije, pongámosle, no, Word Cloud. Bueno, entonces si ven la nube de respuestas, César, si podemos volver a la nube, por favor. Pues vean que varias personas escribieron realidad, robots, acción, recursos ficticios, imaginación, surrealismo. Todas esas cosas sí tienen que ver con la ciencia ficción, ¿no? Los robots, pues sí, la ciencia ficción es una ficción, o un tipo de ficción, un género que tiene que ver con, obviamente, la tecnología. Obviamente ha permeado todas las artes, no solo la literatura, sino también el cine. Y tenemos, pues, una infinidad de películas de ciencia ficción, ¿no? De ahí dice acción, ¿no? Muchos libros o películas de ciencia ficción son, digamos, de acción, ¿no? Futuro, es importante, ¿no? Muchas obras de ciencia ficción que están proyectadas o tienen lugar en el futuro, ¿no? En futuros imaginarios. Y ahora, César, si podemos pasar a la siguiente. La siguiente pregunta era, pues, ¿qué es la ciencia ficción, no? La primera respuesta posible era un género que se basa en lo sobrenatural, un género de evasión de la realidad, solo trata historias de mundos extraterrestres o aborda problemas y asuntos de nuestra realidad. Curiosamente, la que al parecer tuvo menos o que menos gente eligió es la que yo considero la correcta, ¿no? Obviamente, pues los mundos extraterrestres son un tema recurrente en las obras de ciencia ficción, pero la ciencia ficción es un género que se preocupa por asuntos muy reales, ¿sí? De nuestra realidad y de nuestro tiempo, a veces proyectándolos a futuro, ¿sí? No se basa en lo sobrenatural, porque para que algo sea ciencia ficción tiene que tener al menos una base científica, por más, digamos, libre que sea esa interpretación científica, pues tiene que ser posible, ¿no? Si entramos a explicaciones mágicas, por ejemplo, ya nos estamos acercando más al tema de la fantasía. Bueno, ahora sí, César, puede poner por favor la presentación. Vamos entonces, como les decía, a hablar de Jiménez, una novela de ciencia ficción colombiana. Entonces, Jiménez fue publicada, bueno, la charla se llama Desigualdad y Violencia en Jiménez porque pues esos son los temas principales en los que nos vamos a enfocar. Jiménez fue publicada en el 99, o escrita en el 99, por Luis Noriega, un autor colombiano, nacido en Cali, aunque es santandereano. Y podríamos leer la novela como una distopía con características cyberpunk o de cyberpunk. Y luego vamos a hablar un poquito más de qué quiere decir eso del cyberpunk. Entonces, sobre el autor, Noriega es relativamente joven, ¿no? Nació en Cali en el 72, escribió Jiménez en el 99, la novela se publica un año después, Donde mueren los payasos en el 2012, Medio Cristán es un país tranquilo, que es una novela del 2014, y el libro de cuentos Razones para desconfiar de sus vecinos de 2015. Por Jiménez ganó el premio UPC de ciencia ficción, que es un premio pues, muy respetado en el campo de la ciencia ficción en español, y en el 2016 le dan el tercer premio hispanoamericano de cuento Gabriel García Márquez por el libro Razones para desconfiar de sus vecinos. Entonces, pues ya han pasado unos 10 años, ¿no? De la publicación de esta última obra, que también fue muy bien recibida por la crítica. Actualmente vive en Barcelona, España, y sigue escribiendo, ¿sí? Entonces, un pequeño resumen para que se hagan una idea de Jiménez. Bueno, antes de hablar de la trama, es importante decir que esta versión del libro, la del 2011, es la primera que llega a las librerías colombianas prácticamente, porque aunque el libro pues, es publicado en el 2000, por ganarse el premio UPC,
En Colombia empieza a editarse y a publicarse desde el 2011 en adelante. Este es de Talleres Roca, creo, ediciones, sí. La Taller de Edición Roca, que es la primera edición colombiana. Bueno, Jiménez tiene lugar en este mundo, este futuro postapocalíptico, si se quiere, en una ciudad que se llama Ciudad Andina, ¿no? Que es Bogotá. El protagonista se llama Jiménez, de ahí el título de la novela, y él es un ejecutor oficial que trabaja para la Oficina de Determinación de Vacantes. ¿Qué hacen los ejecutores? Ellos ayudan a los afiliados a suicidarse cuando ellos no lo quieren hacer, ¿no? De esa forma, digamos, mantiene el status quo de la sociedad de Ciudad Andina. En Ciudad Andina hay tres clases sociales. Están los afiliados, los residentes y todo el mundo, ¿no? Todos los demás. Los residentes y los afiliados pueden vivir en la cúpula, que es una parte de la ciudad mucho más agradable, ¿no? El resto de la ciudad tiene gases tóxicos, por ejemplo, en el metro, tiene ratas mutantes que matan a la gente, hay mucha violencia, mucha pobreza, sobrepoblación. La cúpula, no, la cúpula es mejor. Ahí viven los residentes y los afiliados. También tienen acceso a bienes a los que no tienen acceso los demás. Por ejemplo, café, licor, tabaco, que son bienes como de lujo en este mundo imaginario. La mayoría de los habitantes pues viven afuera de la cúpula, ¿no? Solo los residentes y los afiliados viven en la cúpula. Como decíamos, pues Jiménez vive en un barrio que se llama Chico Oriental, fuera de la cúpula, y es amigo de otros ejecutores como Mayorga y Villegas y su jefe, el detective Gordon, ¿no? Jiménez y Mayorga son huérfanos desde muy jóvenes y es Gordon el que los ayuda a entrar a la oficina de determinación de vacantes, pues salvándolos de una vida de escasez y de extrema pobreza, pero tal vez condenándolos pues también a este empleo que es terrible, ¿no? César, si podemos decir nada, gracias. Bueno, ahí en Chico Oriental ellos se la pasan en un bar que se llama el Bar de Chang, se hace muy amigo Jiménez de un señor que se llama Groot, es un profesor, como un intelectual bastante excéntrico, que luego vamos viendo hizo parte de movimientos o que tiene ideas, digamos, revolucionarias que lo pueden poner en peligro. Al final de la novela, Jiménez comprende que Groot no solo es su vecino y su amigo, sino su padre, ¿no? Y él lo ayuda a escapar de Ciudad Andina. Probablemente salvándole la vida, ¿no? Porque estas ideas revolucionarias de Groot podían ponerlo en peligro. En algún momento, Villegas, el compañero de Jiménez, el colega, se mete en un complot, ¿no? Tratando de robar la identificación de Jiménez, porque los ejecutores son de los pocos que pueden entrar y salir y circular por la ciudad sin problema. Entonces, sus identificaciones son muy buscadas, muy apreciadas en el mercado negro. A Jiménez lo secuestran y Villegas y sus secuaces, Jiménez escapa y con Mayorga lo atrapan y prácticamente lo matan, ¿no? Lo dejan ahí a las afueras de la ciudad para que las ratas mutantes lo devoren. Bueno, la fotografía ahí es un hombre con una máscara de gas porque en esta Bogotá del futuro, en Ciudad Andina, solo se puede circular por el metro con máscaras de gas, ¿no? Porque está todo el subsuelo lleno de gases tóxicos. Nunca se explica por qué, ¿no? Si estamos viviendo en un mundo probablemente después de una hecatombe nuclear, una guerra entre las grandes potencias, no sabemos, ¿no? No sabemos cómo terminó Bogotá convirtiéndose en Ciudad Andina. Al final de la novela, Jiménez ayuda a escapar a Groot. Isabel, que es la novia de Jiménez, viene a vivir al edificio, se muda al apartamento de Groot, y el ejecutor Jiménez parece seguir con su vida más o menos como venía, ¿no?
no es una novela de ciencia ficción en donde el protagonista cambia o salva el mundo. Eso es inusual en el cyberpunk, vamos a ver. Más bien trata de salvarse a sí mismo, ¿no? En esta ciudad tan hostil. Pues sí podemos pasar a la clase. Bueno, ya habiendo hecho un pequeño resumen, pues hablemos de cómo funciona Ciudad Andina. Como decíamos, hay un sistema de castas, ¿no? Obviamente no hay que esforzarse mucho para leer una crítica social en ese sistema de castas, ¿no? Un país como el nuestro, con una desigualdad social seria, y una ciudad como Bogotá, que puede ser muy hostil también para aquellos pues, con menos recursos, pues ¿no? Esas realidades se ven reflejadas en la novela, claro, en una forma extrema, ¿no? Entonces los residentes son la élite social absoluta, viven en la cúpula, tienen acceso a todos los productos de lujo, licor, tabaco, café, etcétera, y deben pagar un permiso para vivir en la cúpula. Si no pueden pagar el permiso, corren el riesgo de ser expulsados. Yo puedo ser un residente y no puedo pagar para que mi hijo viva ahí, y mi hijo puede ser expulsado, lo cual lo pone en riesgo, ¿no? Su vida por las condiciones afuera de la cúpula. Entonces, este sistema de castas se basa eminentemente en temas de recursos económicos. Los asociados son personas que firman un contrato en el que entran al programa de privilegios, pero hay varias condiciones en ese contrato para poder vivir en la cúpula y tener acceso a estos privilegios. Primero tienen que someterse a cirugías de esterilización, ¿no? No pueden tener hijos, porque la sobrepoblación y la escasez de recursos, pues, son realidades muy fuertes en Ciudad Andina. Y tienen que comprometerse a suicidarse a los 45 años, ¿no? Eso nos recuerda tal vez películas como Logan's Run o otras obras anteriores. Jiménez, ahí es que entra a actuar, ¿no? No todo el mundo se quiere suicidar al llegar a esa edad. Jiménez tiene que ir a darles el empujoncito o a asesinarlos directamente a veces, ¿no? Y luego están todos los demás, ¿no? Los ciudadanos de Ciudad Andina que viven afuera de la cúpula, viven en un constante estado de miedo, de hambre a veces por la escasez, la violencia, ¿no? Las ratas gigantes, los gases tóxicos, etc. En la novela, esto sucede antes del inicio de la novela, pero es algo que para mí es sumamente interesante y es, uno dice, bueno, pero si la ciudad andina es tan terrible, ¿por qué no vemos un movimiento revolucionario, no? Pensemos en obras muy populares como Hunger Games, ¿no? Y también habla de estas sociedades muy desiguales, ¿no? En estos ambientes distópicos, y muchas veces en estas distopías, muchas veces surgen movimientos revolucionarios. En Jiménez no. En Jiménez ya fue sofocado el movimiento revolucionario cuando empieza la novela. Ese movimiento revolucionario se llama Muerte a Residentes y es destruido por el Ministerio de Inteligencia, que son los que manejan la Oficina de Determinación de Vacantes. El asesinato de todos los miembros de este movimiento, pues digamos, entre político y terrorista, de liberación o ¿sí? de las clases más desfavorecidas, creo yo, puede leerse como una reflexión sobre el asesinato de los miembros de la Unión Patriótica en la década de los 80, ¿no? En la década de 1980, como ustedes saben, la Unión Patriótica, pues era un partido político de izquierda que sufrió el genocidio, realmente es el nombre correcto, de todos sus miembros, o de gran parte de sus miembros, de forma casi que ¿no? metódica. Entonces, creo yo, Jiménez acá lo que hace Luis Noriega es una pequeña reflexión también sobre esta realidad, ¿no? Claro, es la lectura que yo hago. Entonces, ahora hablemos un poquito más sobre el tipo de novela que es Jiménez. Jiménez claramente se inscribe dentro del género del cyber, ¿no?
No sé si han oído ustedes ese término, cyberpunk. La ciencia ficción, pues, tiene una cantidad de subgéneros, ¿no? El cyberpunk es un subgénero que inicia en los 80s. Piensen en películas como Robocop, ¿no? Sería claramente cyberpunk. Con autores como William Gibson, libros como Neuromante, ¿no? Matrix, ¿no? Matrix puede ser un buen ejemplo de cyberpunk también, ¿no? Entonces, ¿qué es el cyberpunk? Bueno, es una mezcla de alta tecnología y bajos fondos, o la vida miserable, high tech and low life, como lo dice Bruce Sterling. También Mike Pondsmith, que es un desarrollador de videojuegos, dice que en el cyberpunk no se trata de salvar a la humanidad, sino sobre salvarse a uno mismo, ¿no? Eso lo vemos mucho en las historias de cyberpunk. Es como la humanidad ya no podemos salvar a la humanidad, ¿no? ¿Quiénes tienden a ser los villanos en el cyberpunk? No extraterrestres, invasores, ni nada, sino usualmente corporaciones, ¿sí? Corporaciones que en su afán de hacerse cada vez más ricas, terminan teniendo un control a veces político de la sociedad, ¿no? De ahí que yo les dijera, la ciencia ficción usualmente hace reflexiones sobre nuestro mundo, sobre la realidad, ¿no? Piensen nuevamente Robocop, ¿no? La privatización de la policía, ¿no? Este tipo que se muere pero lo reviven solo para que siga trabajando, ¿no? Es algo como una pesadilla, ¿no? Rodrigo Bastidas, un crítico colombiano, en su artículo La ciencia ficción colombiana entre milenios, dice que Jiménez entra en una propuesta que se relaciona con la administración de la vida, la biopolítica, y se alejan los personajes prototípicos del cyberpunk, ¿sí? Relacionando Jiménez, como decíamos, con este género. De nuevo, ahí podemos ver en Jiménez eso, la combinación entre alta tecnología y los bajos fondos o la vida miserable de ciertas personas, ¿no? Jiménez carga un arma, ¿no? Se llama el coprometabolizador, que convierte a todo el mundo en excrementos, ¿no? Como una pistola de rayos. Hay aerodeslizadores, ¿no? El metro de alta tecnología, una cúpula gigante que cubre gran parte de Ciudad Andina, ¿no? Entonces, cosas, digamos, científicamente avanzadas, pero la calidad de vida de la gente no se ve impactada por estos avances en la tecnología. Es lo que decía William Gibson, ¿no? El autor de Neuromante. El futuro ya está acá, pero está mal distribuido, ¿no? Y esa es la idea detrás del cyberpunk. Piense también en Blade Runner, ¿no? Sería otro buen ejemplo de esos mundos. Y ahí Bastidas nos dice, bueno, está hablando de la biopolítica y la administración de la vida, pero ¿qué es eso? La biopolítica. Es un tema bien denso. Foucault, Michel Foucault, que es de los primeros o tal vez el que acuña el término biopolítica, dice que la biopolítica, que surge del biopoder, es ese biopoder que tiene como fin tomar control de la vida y de los procesos biológicos del hombre como especie, asegurándose de que no sea castigado, sino regulado. ¿Eso qué quiere decir? Piensen, Foucault está pensando en términos de la modernidad. Está diciendo, bueno, si antes de la modernidad el poder recaía en la familia real, en el rey, el poder del soberano es el poder sobre la vida y la muerte, ¿sí? El poder del soberano es el poder de decir, usted se muere y ya, ¿no? Yo no tengo que explicar, yo soy el rey, ¿sí? En la biopolítica, en los estados modernos, diría Foucault, en los estados más bien contemporáneos, es más complicado, ¿sí? El poder no es solo el poder sobre decir quién muere, sino el poder de regular al hombre, al ser humano, desde sus funciones casi que biológicas y determinar la forma en la que vive. Por ejemplo, no dejar vivir a ciertas personas en ciertas áreas. Pensemos en el redlining en Estados Unidos en los 50 o antes, ¿no? Las personas negras, los latinos, etcétera, no podían arrendar en ciertos barrios, ¿no?
eso sería biopolítica, estoy determinado, o, ¿sí? O pensemos en Flint, en Michigan, ¿no? Ah, bueno, las reservas de agua están contaminadas de plomo, pero yo no hago nada, ¿no? El Estado deja que esta gente sufra, ¿por qué? Bueno, ¿no? Tal vez porque la vida de estas minorías no son tan apreciadas por ciertas personas en el poder, ¿no? Entonces, ¿qué instrumentos tiene la biopolítica? La biopolítica tiene instrumentos como, digamos, lo que hemos visto en Jiménez, ¿no? La regulación de las tasas de natalidad, por ejemplo, ¿sí? Uno lee Jiménez y dice, uy, no, pero eso de la esterilización forzada una horrible, ¿no? Pero ha pasado, ¿sí? Ha pasado en México, en Estados Unidos, con ideas de eugenesia y demás, se hicieron cosas así en el siglo XIX, principios del siglo pasado. Entonces, ahí es que entra Jiménez a hacernos reflexionar sobre qué tipo de mundo estamos construyendo, ¿no? No es que Luis Noriega nos diga, así va a ser el mundo. De alguna forma nos dice, así es el mundo ya. Y si seguimos por este camino, va a ser peor, ¿no? Bueno, si pensamos entonces en términos biopolíticos, Jiménez no es propiamente un verdugo. Piensen en los verdugos medievales, ¿no? Ah, bueno, este hombre hizo este crimen contra el rey o lo que sea, entonces lo vamos a decapitar, ¿no? Fácil, ¿no? Pero Jiménez no es un verdugo porque Jiménez no está castigando a nadie, ¿sí? No es cuestión de castigar, lo que decía Foucault, no es cuestión de castigar, es cuestión de regular. ¿A quién? Entonces Jiménez, más que un asesino, más que un verdugo, es más un burócrata de la muerte. Él es solo una pieza en un sistema gigante, ¿no? Que se basa en la muerte. Sí, en ese sentido, la muerte de los afiliados, pues no es un asesinato como tal para el Código Penal. Por ejemplo, esta ciudad andina no sería un asesinato, sería un trámite burocrático, ¿no? Es decir, bueno, usted firmó su contrato, ya va a cumplir 45 años, entonces, pues suicídese y si no, le mandamos al ejecutor. En ese sentido, la esterilización, digamos, forzada, tampoco puede verse como un castigo. Nuevamente, es un trámite, ¿sí? Un trámite burocrático también destinado a controlar los índices de natalidad y la sobrepoblación y a evitar la sobrepoblación en la cúpula, ¿no? Que es el lugar, obviamente, de las élites. Ahora, en la novela, estas operaciones, estas cirugías, a veces no salen bien. Y entonces se empiezan a crear extraños empleos en el bajo mundo, como las contrabandistas de óvulos, que son prostitutas que tratan de quedar embarazadas por sus clientes para venderles sus óvulos fecundados a las mujeres que viven en la cúpula y que, a pesar de ser asociadas, tal vez cambiaron de opinión y ahora sí quieren tener hijos, ¿no? Entonces, digamos que eso es otra crítica que hace Jiménez, ¿no? Que en un mundo, digamos, tan disfuncional, pues aparecen formas de vida también disfuncionales. ¿Qué pasa entonces con los niños que nacen de manera ilegal? En Jiménez se consideran nacimientos ilegales, ahí en el libro les dicen los NIS, ¿no? Nacimientos ilegales. Y el mismo Jiménez, luego vamos a ver, es al parecer fruto de estos nacimientos ilegales, luego crece en las calles de Ciudad Andina, termina pues en problemas con la ley, por eso termina en el campo de purificación e higiene del Garzón Navas, vamos a hablar ahorita un poco. Y, pero ¿qué es lo que me parece a mí interesante en la novela de los nacimientos ilegales?
es que una persona desde su propio nacimiento ya es ilegal. Su existencia ya es ilegal, ¿sí me explico? Entonces ya por eso, de alguna forma, no tiene derecho al debido proceso, porque su vida en sí ya es el resultado de un crimen. Entonces estas personas no tienen ningún derecho a nada, ¿no? Jiménez, pues en su juventud no entra mucho en detalle, pero sabemos que entra a un campo de purificación e higiene. ¿Qué es el campo de purificación e higiene? Es otro nombre para un campo de concentración, ¿no? Y si lo pensamos en términos geopolíticos o, por ejemplo, en términos históricos de la Alemania nazi, ¿no? Todo el discurso nazi tenía que ver con estas ideas, ¿no? La purificación y la higiene, ¿no? La purificación de la raza, ¿no? Vamos a hacer esta raza pura sacando aquello que de alguna forma le hace daño al organismo que es la gente alemana, porque es como la comunidad, como un organismo, ¿no? ¿Y qué es la gente alemana? Bueno, son los alemanes, pero bueno, si no son judíos, ni gays, ¿no? Ni de izquierda, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que el nombre de campo de purificación e higiene no es arbitrario, ¿sí? Eh, Ahora, Giorgio Agamben, que es otro teórico muy importante que nos habla de la biopolítica, nos dice que uno de los vacíos que deja Foucault al describir esta forma de poder es precisamente no referirse al campo de concentración. Lo que dice Agamben es, la biopolítica es el sistema, digamos, del estado de excepción, ¿sí? En el estado de excepción, todos los derechos de un ciudadano desaparecen, ¿no? Para el bien común, en teoría, ¿no? Y Foucault y Agamben más o menos nos dice que este estado de excepción existe o se da incluso en países que no están oficialmente en estados de excepción. Y también hay espacios que se definen por estar en estado de excepción. Piensen ustedes en los aeropuertos, ¿no? Usted está en un aeropuerto, ¿sí? Lo van a deportar, es como este lugar ambiguo donde usted no está protegido como por una legislación clara de un país. O piensen en todo lo que está pasando con las deportaciones a El Salvador desde Estados Unidos ahora mismo, ¿no? ¿Sí? Sin debido proceso y todo eso. Y nada más, el hecho de que a las personas indocumentadas en Estados Unidos les digan ilegales, pues ya nos hace pensar en Jiménez también, ¿no? ¿Cómo puede alguien ser ilegal, sí? Es decir, su estatus puede ser ilegal, pero decirle a alguien, bueno, usted es ilegal, su existencia es ilegal, ¿no? Es complicado, tiene muchas connotaciones. Y el campo de concentración, nos dice Agamben, pues es el lugar, digamos, extremo de la biopolítica, porque en el campo de concentración no existe debido proceso, usted está completamente a merced de las figuras de autoridad y ellos definen cómo va a vivir usted desde lo más básico, ¿no? Desde cuándo se va a bañar, cuándo va a comer, cuándo puede ver el sol, cuándo puede ir al baño, ¿sí? Qué hacer con sus restos cuando muera por causas naturales o no, ¿sí? Digamos que acá estamos en el mundo de lo extrajudicial, ya prácticamente. Entonces creo que Jiménez es una novela sumamente importante para pensar en esas dinámicas sociales y políticas y que nos hace pensar aún más en hacia dónde vamos como sociedad, ¿no? Ah, y por eso, pues, fue mi elección, mi primera elección cuando me preguntaron qué novela quería presentar o qué libro quería presentar yo el día de hoy. Sí, entonces, no sé, creo que sería ideal pasar a preguntas del público, ¿no? O comentarios, ya sea si acá alguno de ustedes tiene alguna pregunta o comentario o de las personas que están conectadas.
¿Ustedes tienen alguna pregunta o comentario? Julie. Bueno, muy buenas tardes a todos. La pregunta que yo tengo, profe Juan David, bueno, primero agradecerle, porque es un tema bastante interesante y también como muy actual para lo que estamos viviendo. Quisiera saber si desde su perspectiva conciben que las dinámicas de Trump se parecen mucho a este mundo de ciencia ficción y si él promueve ese tipo de fundamento político. Creo, ¿cómo se llaman los residentes? ¿Son? Sí, los residentes, sí, esa manera de pensar se ve reflejada en la política de Trump frente a inmigrantes latinoamericanos, etc. Yo creo que algo, sí, algo que me hace pensar en Jiménez cuando leo las noticias y eso, es ahorita las personas más ricas en Estados Unidos, por ejemplo, pueden vivir prácticamente sin interactuar con el resto de nosotros de forma directa. Es como si esa cúpula ya estuviera ahí, ¿sí? Metafóricamente hablando, ¿no? El círculo en el que ellos se mueven no tiene nada que ver con el círculo en el que vive, por ejemplo, la clase media en Estados Unidos. Y por otra parte, sí, creo que las políticas de Estados Unidos que se están viendo cada vez más autoritarias y vemos a Trump desafiando incluso a las cortes, a las altas cortes, no haciendo caso de las decisiones de las altas cortes y prácticamente extraditando personas sin debido proceso a un lugar que tampoco a veces es el lugar de origen de esas personas, ¿no? Pues nos hace pensar en estas dinámicas de la novela. Porque si usted, piénsenlo de esta manera, ¿no? Si usted es un estadounidense republicano así extremo, dice, pero es que los inmigrantes indocumentados no merecen un debido proceso, no tienen derecho a eso. ¿Cómo determina usted que alguien está legal o ilegalmente en un país si no hay debido proceso? Si no hay juicio, ¿sí? Es la opinión de los agentes de ICE. Y por otro lado, piense que en el sistema colombiano, ¿no? La idea de las instituciones penitenciarias es la rehabilitación del preso, ¿no? Colombia, de hecho, no tiene pena de muerte y tampoco tiene cadena perpetua, aunque sí tiene pues penas bien altas para agresiones serias. Pero nuestro sistema se basa, al menos filosóficamente, en la rehabilitación, ¿sí? La resocialización del preso, del criminal. Es muy diferente a lo que pasa en el campo de concentración. ¿Sí? El campo de concentración no es para que usted se rehabilite, ¿sí? Es para desaparecerlo, ¿sí? Es para desaparecerlo. Y para desaparecer un tipo de gente, ¿no? Al principio vemos a Trump, bueno, a los que apoyan a Trump, no, porque el problema no es con los que llegaron acá legalmente, luego vemos que están deportando a personas que pues, tenían sus papeles en regla o estaban en pleno proceso de solicitud de asilo político. Entonces ya vemos que no era tanto por ese lado, ¿no? Eso era lo que ellos decían. Que no pueden decir, bueno, es que no nos gusta la gente, los migrantes de tales características étnicas o de tales orígenes, ¿no? No creo que estén deportando pues a muchos franceses y demás, ¿sí me explico? Entonces, sí, absolutamente creo que ese es el caso, ¿no? Por ambos lados, por la desigualdad tan grande que vemos que es como si existieran, como si la sociedad alta en Estados Unidos viviera en un mundo aparte de los demás, ¿no? Como si esa cúpula existiera metafóricamente ya. Y también con la, digamos,
la abolición de los derechos de los ciudadanos, ¿no? También lo vemos ahí. ¿Y cómo puede un ciudadano salvarse en Jiménez si tiene mucha plata y se vuelve residente, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Si usted está en Estados Unidos, si usted es un hombre, una persona muy rica, pues no, probablemente no es que van a tratar de enviarlo a una cárcel en El Salvador. Bueno, yo puedo leer esa pregunta. Dice, ¿cómo cree usted que se diferencia el proceso de escritura de la ciencia ficción con otros géneros? Implica mucha investigación y conocimiento de tecnología, pensando que es un género que interpreta o especula cómo podría ser el futuro. Eso es una buena pregunta. Depende del tipo de ciencia ficción que usted haga, ¿no? Tenemos, digamos, ciencia ficción suave, que se enfoca usualmente más en ciencias sociales o que a veces tiene elementos más cercanos a la fantasía, y ciencia ficción dura, que se basa en principios científicos más estructurados, ¿no? Entonces, si usted hace ciencia ficción dura, sí implica un conocimiento de ciencia, pues, dependiendo de cuál sea digamos, la ciencia a la que está haciendo referencia esa obra. Si pensamos en los primeros libros de Cyberpunk, por ejemplo, Neuromancer de William Gibson, Neuromancer, Gibson no era que supiera mucho de programación, ni de la internet, ni nada de eso, ¿no? Es casi que ciencia ficción suave, pero pues con tecnologías futuristas. Entonces, depende, pensemos desde sus inicios, ¿no? Pensemos en H.G. Wells y Julio Verne. Verne era un tipo que leía revistas científicas, que cuando escribe Viaje al centro de la Tierra, digo, 20.000 leguas de viaje submarino, está todo el tiempo describiendo todas las especies de peces que ve, dice cuánta presión puede soportar el submarino debajo del agua, ¿no? De la Tierra a la Luna también hace un montón de cálculos de cuánta fuerza tendría que usarse para que llegue a la Luna un cohete o una bala, como él lo piensa, gigante. H.G. Wells ¿no? H.G. Wells no se preocupa tanto con esos temas científicos, ¿no? La isla del Dr. Moreau. Bueno, es un científico que modifica a los animales para que sean más como humanos y se vuelvan esclavos de él. ¿Cómo lo hace? No supera. No hay una descripción científica de el hombre invisible. Tiene lo mismo, ¿no? La máquina del tiempo. H.G. Wells nunca nos explica cómo funciona la máquina del tiempo. Entonces, la respuesta es depende, ¿sí? Depende de qué tipo de ciencia ficción quiera escribir usted. ¿Ciencia ficción dura o ciencia ficción suave? Bueno, profe, muchas gracias por su intervención. Yo realmente quisiera hacer como una reflexión acerca del libro como tal, Jiménez. En esta parte, yo he reflexionado acerca de nuestra realidad, nuestra actualidad en estos momentos. En algún punto, nosotros como sociedad nos dividimos entre residentes asociados y todos los demás para adquirir derechos, ¿sí? En ese aspecto lo veo. ¿Por qué? Hablemos del derecho a la salud y del derecho a la educación. Muchos o algunos son residentes donde pueden tener acceso a una educación de alta calidad, porque tienen el poder adquisitivo, tienen dinero para poder acceder a ese derecho. Igual en el aspecto del derecho a la salud. Muchos tienen esa medicina prepagada que se llama, donde tienen unos accesos, unos tiempos más cortos para acceder a diferentes servicios, y en cambio otros son asociados, que podría llamarse la clase media, o en el caso de la salud los beneficiarios, los cotizantes, y encontramos los que son todos los demás, los que no tienen poder adquisitivo y no pueden de alguna manera la capacidad para acceder a esos derechos. Entonces, quiero generar esa reflexión acerca, solamente en ese ejemplo, en los otros ejemplos, de derecho a la salud, derecho a la educación, sino dentro de la sociedad también existe como
esa separación que en este libro lo llaman residentes, asociados, todos los demás. Y en nuestra sociedad, pues nos estratificamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Se maneja de una manera de estratos. Sí, yo creo que Noriega lo que quería hacer era una crítica a la desigualdad social en nuestro país, ¿no? Y al sistema tal vez de la estratificación, ¿no? Que tal vez se inició con buenas intenciones, ¿no? Porque la idea era, si los estratos más altos hagan más, entonces financian a los más bajos, pero también ha llevado a la estigmatización social, ¿no? De las personas de los estratos más bajos. Y por otra parte, el tema de la salud es bien importante, porque ese es un tema claro de la biopolítica, ¿no? Es a quién le damos acceso a la salud, quién merece tener acceso a la salud. El sistema colombiano, con todos sus defectos, tiene un cubrimiento amplio. Pensemos en el sistema estadounidense, donde realmente una enfermedad menor puede convertirse en algo serio, porque si usted no quiere quedar endeudado toda la vida, no va al hospital, y los republicanos han hecho todo lo posible porque no se genere un sistema de salud público. Aunque Obama lo intentó, pero pues se lo trancaron cada intento que hizo. Entonces, el tema de la salud es un ejemplo muy bueno que nos da César para pensar en términos biopolíticos, ¿sí? ¿Por qué la gente más rica de Estados Unidos vive más años que la gente más pobre? Bueno, tiene otra alimentación, tiene acceso a tratamientos de salud de mejor calidad, ¿no? Etcétera. No es que en Estados Unidos los hospitales no sean buenos, obviamente pueden ser muy buenos, pero hay gente que prefiere no ir para no quedar con una deuda eterna, ¿no? Por cirugías o procedimientos menores. Entonces sí, creo que esa es una reflexión importante. Otra cosa importante, ya hablando más en términos literarios, creo yo, es que Jiménez, para mí, marca un inicio o un reinicio en la ciencia ficción en Colombia, ¿no? Como que veníamos con autores tradicionales del género a mediados de siglo, René Revetés, ¿no? Mora Vélez, y luego tenemos este autor que nos trae corrientes más contemporáneas, como el cyberpunk, ¿no? Que no es tan popular en Estados Unidos, y de alguna forma le da vuelve a ver este impulso en la ciencia ficción colombiana, ¿no? Aunque Noriega no se ha dedicado precisamente a escribir obras de ciencia ficción, creo que esta obra sí marca un antes y un después en el género en nuestro país. Comentarios finales, no sé si alguien tiene una última pregunta de los que están conectados virtualmente. Sí, Felipe Cruz, profe, Felipe Cruz dice que es interesante hacerse la imagen del escenario escrito, pensar que el futuro nos refiere al metro de Bogotá es algo cómico. Mientras la ciencia ficción nos remite a naves especiales, este podrá ser un posible futuro de los países del tercer mundo. Sí, ¿no? Es un poco un chiste en Jiménez que Bogotá tiene metro, ¿no? Ciudad tiene metro, ¿no? Estamos en un futuro distante, pero una de las cosas más avanzadas es el metro, que es una cosa del siglo XIX, ¿no? Pero en Colombia, pues en Bogotá al menos todavía ni siquiera lo tenemos. Alguien dice, podríamos hablar un poco más de los subgéneros de la ciencia ficción. Pues en el poco tiempo que tenemos, yo diría que sí. Digamos que la ciencia ficción, al ser un género tan popular, pues tiene muchas vertientes. El cyberpunk, pues que empieza en los 80s y 90s, sigue teniendo fuerza. Hoy en día se habla, por ejemplo, de géneros más utópicos, más optimistas, como el solarpunk, ¿no? Que es se basa, a veces esa primera palabra se refiere al tipo de tecnología que hay en esos mundos imaginarios. Entonces, en el solarpunk es un mundo más amable en términos ambientales, ¿no? Tenemos pues la distopía y la utopía. La distopía, pues, que tuvo, yo diría, su boom a mediados del siglo con obras como Fahrenheit 151, 1984, Un Mundo Feliz,
pero pues que siguió teniendo representantes importantes como Margaret Atwood en el cuento de la criada, por ejemplo. Entonces ese sería otro subgénero, ¿no? La distopía. Y la distopía pues puede adaptarse o mezclarse con otros subgéneros, ¿no? Como el cyberpunk. Hoy en día también hay otros como nostálgicos, ¿no? Como volviendo a esa ciencia ficción clásica del siglo de oro, ¿no? Estadounidense, tipo Flash Gordon, ¿no? Se habla a veces de retrofuturismo, ¿no? Que es una ciencia ficción tal vez más de acción, más adolescente. Pero bueno, ya realmente no tenemos más tiempo. Entonces les agradezco nuevamente a los que se conectaron y a todos los estudiantes que están acá presentes con nosotros en la biblioteca, y también pues quiero agradecer a la biblioteca y al equipo de la biblioteca por facilitar estos espacios como siempre. Pero muchas gracias. Esto fue por su intervención, y a ustedes y a quienes se conectaron, muchas gracias por estar en este espacio, y como siempre, bienvenidos a la casa de todos, a la biblioteca. Gracias por venir. No sé si Nosotros también nos vamos pasando. La esto